Semper Reformatio. Muy buenas noches, apreciados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy debido al COVID, pues estamos aquí, gracias a Dios, pues compartiendo el poder del Evangelio, desde aquí, desde pues mi hogar, desde mi casa, y pues gracias a Dios que nos da esta oportunidad de compartir en familia, y esperando que Dios pues tenga todo bajo control, y sé que Él tiene todo bajo control. Bueno, entonces hoy vamos a seguir con el tema que nos corresponde. ¿Para qué son los 10 mandamientos? Entonces las personas que ya han seguido una secuencia conmigo, podemos recordar cuáles son los 10 mandamientos. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no adorarás a Dios conforme a tu imaginación. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento, honrarás a padre y madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no adulterarás. Octavo mandamiento, no hurtarás o no robarás. Noveno mandamiento, no mentirás. Y décimo mandamiento, no codiciarás. Entonces, la vez pasada habíamos analizado, queridos amigos, cuáles de esos mandamientos podíamos cumplir. Entonces fuimos viendo uno a uno, y quien pues es nuevo en estos videos, pues lo motivo a que por favor mire los antiguos en el canal Semper Reformatio o aquí en la emisora cielosabiertosturradio.com. Las secuencias de estos videos ya se encuentran. Entonces, bueno que vean esos videos. Vimos uno a uno de estos mandamientos y posiblemente pensábamos que algunos los cumplíamos, como por ejemplo el no matarás, pero recordemos que Jesús decía que no matar iba más allá. ¿Y qué era no matar? Vamos a ir a Mateo 5 para recordar un poco, por favor. Vamos por favor a Mateo 5, si son tan amables, y en Mateo 5 vamos a dirigirnos, si son tan amables, Mateo capítulo 5, ahí vamos a dirigirnos al verso 21. Se titula Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, y la palabra fatuo es tonto, cualquiera que le diga tonto a otra persona quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí es interesante ver que matar no es meterle 20 tiros a una persona o clavarle una puñalada mortal en el corazón. Eso no es matar. Matar va más allá. Cuando yo tengo rabia, odio con una persona, ya es como si lo hubiera matado. Entonces, queridos amigos, ¿a cuántas personas nosotros en nuestra vida hemos matado? Yo creo que a más de una, y fue interesante la vez pasada que tuvimos una interacción, ¿no? Hoy también los motivo a que, pues si desean, interactuemos un poco y me digan para qué ustedes piensan que son los 10 mandamientos. Por favor, si así pues lo desean. ¿Para qué servirán? ¿Para qué servirán los 10 mandamientos? Pues eso les quiero preguntar. Bueno, también vimos otro verso que es clave, que es Santiago capítulo 2. Vamos a ir a Santiago capítulo 2 y vamos a ir al verso 10. En Santiago capítulo 2, versículo 10, vimos que cita así, porque cualquiera que guardare todo adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es decir, yo podría decir, no, yo no soy asesino, yo nunca le he quitado la vida físicamente a alguien, pero por ejemplo, yo he dicho muchas mentiras, altos. Bueno, entonces, quiero que por favor nos dirijamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Y ahí vamos a ver algo interesante acerca de los mandamientos. Dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días
todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Entonces, habíamos visto la vez pasada que a uno le dieran la oportunidad de solamente pecar una vez en la vida, que Dios le dijera, no, tranquilo, usted solamente puede pecar una vez en la vida. ¿Ustedes cuándo creen que ya hubiéramos gastado ese mandamiento? Desde la niñez ya hubiéramos caído en ese mandamiento. Bueno, entonces fallar una vez en la vida en un mandamiento es como haber fallado en todo. Es decir, que nosotros no nos vamos a salvar por cumplir la ley. Muchas personas, y de pronto las personas que son nuevas y ven este episodio por primera vez, van a pensar, no, por yo cumplir los mandamientos voy a salvarme. Pero Dios enseña que no es así. Vamos a ir a Gálatas, si son tan amables. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3:10 es muy claro y nos habla acerca de la gravedad de la ley. Gálatas 3:10 dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en pocas cosas, no, en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, queridos amigos, que si uno no guarda todas las cosas, uno está bajo maldición. Y si tú, amigo querido, piensas que por cumplir los mandamientos te vas a salvar, déjame decirte que la palabra de Dios te enseña que eso no es así. Y que además que eso no es así, tú te encuentras bajo maldición. Estás bajo la ira de Dios, como cita Juan 3:36. Entonces, para el estándar humano, ¿quiénes son los malos? Los malos son los ladrones, los violadores, los asesinos, los fleteros. Esos son los malos, hasta los políticos. Hoy en día yo he visto en las redes sociales que hay mucha crítica a los políticos. Dicen, uy, no, pero es que dejaron entrar el COVID-19, ¿sí? Para nosotros los malos son ellos, pero realmente no nos damos cuenta que en nosotros también hay maldad y que nosotros por naturaleza somos malos, somos pecadores. Entonces, el estándar de Dios es muy diferente al estándar humano. En el estándar humano hay personas buenas, personas regulares, personas malitas y personas muy, muy malas. Pero en el estándar divino, ante Dios, todos somos pecadores. Entonces, cuando el pueblo oyó esos 10 mandamientos, el pueblo no va a soportar lo que se le ordenaba. Vamos a ir nuevamente a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y vamos a leerlo como dice ahí. Entonces miren lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 18. Y se titula El terror del pueblo. Cuando Dios les da esos 10 mandamientos que yo les narré al inicio, el pueblo, miren lo que va a decir. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Y por qué se pusieron de lejos? Porque van a tener temor. Veamos lo que dice el verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es decir, que si Dios hablaba con ellos, ellos morirían. Y morirían, como ya hemos visto, de 3 maneras: espiritualmente, físicamente y eternamente. Entonces, realmente, ese era el temor del pueblo. Y ese debe ser nuestro temor. Entonces, mi pregunta es, ¿será que Dios estaría equivocado al darnos los 10 mandamientos? ¿Estará equivocado en darnos esos? Pues yo no creo que fue así. Yo creo que Él tenía un propósito en darnos los 10 mandamientos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy, curiosamente, creo que yo no voy a tener mucha audiencia. Pero igualmente yo estoy tranquilo porque yo sé que esto es de pocos, esto no es de muchos. Pero quien lo esté escuchando, aprovéchelo, porque
Más adelante, Dios va a juzgar de esto. Y Dios va a decir, mire, usted prefirió botar su vida en cosas humanas, en cosas que de verdad, pues eran cosas pasajeras, que sí le gustan al cuerpo, pero que de verdad no son cosas eternas. Les pido que por favor vayamos a Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 es un verso muy interesante porque también nos habla acerca de la ley. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, 18 cita así: y este fue realmente el temor del pueblo. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Entonces realmente el temor del pueblo, uno podría decir, uy, no, sí, fue que el monte humeaba como hoy el COVID-19, porque la gente tiene miedo al COVID-19, uy, no, no salgamos a la calle porque nos mata. El pueblo de Israel tenía un miedo así, pero peor aún, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice el verso 20. El verso 20 es la clave de por qué realmente el pueblo tenía miedo. Hoy en día la gente tiene temores, como lo que les decía al COVID-19, pero hay algo que es peor que el COVID-19 y es la ley de Dios. Es decir, amigo, que si tú no crees, tú vas a morir eternamente. Yo sé que a muchos les da terror el COVID-19, pero hay cosas que son peores y es una enfermedad que todos tenemos y es una enfermedad inherente al hombre. Esa enfermedad se llama pecado y esa enfermedad lo tiene hasta el niño de la más tierna infancia hasta el adulto mayor. Todos tenemos desafortunadamente ese pecado. Vamos a ver realmente cuál fue el miedo del pueblo. Versículo 20: porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Pero realmente ellos no resistían lo que el Señor les ordenaba. Esos 10 mandamientos, ellos no los soportaban. ¿Y por qué no lo soportaban? Porque no lo podían cumplir. Quiero que por favor vayamos, si son tan amables, vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, quiero que leamos el verso 8. El verso 8 es curioso porque vamos a ver cómo el pueblo reaccionó cuando Moisés les propuso que Dios los iba a envolver un pueblo especial y que van a ser su especial tesoro. Miren lo que dice el verso 8, Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Es decir, que el pueblo creía en sí que podían cumplir esos 10 mandamientos. Pero querido amigo, primeramente yo, ni tú podemos cumplir la ley, porque no es difícil, amigo, no es difícil. Cosas difíciles, subir el Everest. Subir el Everest es difícil, pero se puede. Otra cosa difícil puede ser que, por ejemplo, la selección Colombia gane un mundial. Es difícil, pero se puede. Y muchas cosas de este estilo que son difíciles, pero que son posibles. Pero cumplir la ley, querido amigo, es una cuestión que no es difícil. Es una cuestión imposible, imposible. Bueno, entonces vimos que el pueblo desafortunadamente no aguantó lo que se le decía. Y claramente, como lo vimos en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Muchas personas piensan que ahorita que viene Semana Santa van a ser diferentes rituales. Ahorita por el COVID-19 está prohibido, pero yo no sé qué se irán a inventar
que hagan en la casa tal cosa para pagar penitencia. No faltará el que se invente algo. Pero toda cosa que, amigo, tú hagas y que no esté consignado en la palabra de Dios, no te va a servir para nada. Tú tienes que solucionar las cosas a la manera de Dios. Pero como vimos, nosotros desafortunadamente adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación y no conforme a lo que Él ordena en su palabra. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo así que Dios dio la ley si había personas o hay personas o todos no la pudimos cumplir? Entonces, ¿para qué está la ley? Vamos a ir a Salmos 51:5. Este verso ya lo hemos visto en nuestros anteriores episodios, pero es interesante ver lo que nos dice Salmos 51:5. Salmos 51:5 nos va a hablar acerca de que desde donde el ser humano es pecador. Salmos 51:5 cita así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que desde que el espermatozoide se junta con el óvulo, desde ahí ya hay pecado. El ser humano, desde su más tierna infancia, es un pecador. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Realmente con este virus que hay, todos mereceríamos morir. Primeramente yo, todos mereceríamos morir. Pero Dios es tan bueno que no nos paga conforme a nuestro pecado. Bueno, entonces todos fuimos concebidos en pecado. Desde que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, todos nacimos con una enfermedad, como les decía, peor que el COVID-19. ¿Por qué ustedes creen que nosotros envejecemos? ¿Por qué creen que nos degeneramos? Por el pecado. Porque el pecado sí que es el peor de las consecuencias, el peor de las enfermedades. Y tú, amigo, tienes esa enfermedad. Por eso es que envejeces. Bueno, entonces la pregunta es, y es una pregunta interesante, si nosotros venimos con un problema de pecado, ¿cómo así que pensamos que podemos cumplir los mandamientos? ¿Cierto? Es algo ilógico. Pero nosotros no podemos cumplir los mandamientos. Recordemos Santiago 2:10, fallar en un punto es fallarlos en todos, y Gálatas 3:10, que si yo pienso que puedo cumplir los mandamientos y no los cumplo, me encuentro bajo maldición. Bueno, entonces vamos a ver para qué son los mandamientos, pero antes quiero que vayamos a Romanos capítulo 3. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos es un libro muy bonito y muy interesante. Hay gente que hasta lo cataloga como una teología sistemática. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo maldición. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Yo no soy justo, en ningún líder religioso, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder religioso es justo. El Papa no es justo. Todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo condenación. Ahora vamos a ver para qué nos sirve la ley. Y el libro de Romanos es un libro muy bonito porque nos muestra en los 3 primeros capítulos lo pecadores que nosotros somos, nos muestra nuestra condición. Y ahora vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Voy a leerlo a favor de ustedes. Cita así: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces aquí vemos dos cosas.
La primera es para que toda boca se cierre y todas las personas queden bajo el juicio de Dios. Es curioso, en el artículo 9 del Código Civil colombiano, un código que también podría ser muy conocido aquí en América Latina y hasta en el mundo, porque es un código que viene de Napoleón, el código napoleónico y el código justinianeo. Y es interesante en el Código Civil, el artículo 9 del Código Civil colombiano dice que el desconocimiento de la ley no es causa para no cumplirla. Y no es justo, digamos, si yo no conociera los 10 mandamientos, no cumplirlos, porque ahí están escritos, ahí están positivizados, es lo mismo, están escritos. Y ya escritos no tenemos ninguna justificación. Voy a leer el verso 20, miren lo que dice el verso 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ningún ser humano será justificado. Es decir, amigo, que tú no vas a ser justificado por cumplir los mandamientos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como hay ley, como hay mandamientos, nosotros sabemos que hay que hay pecado. Entonces la ley está para que toda boca se cierre, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios y para que nosotros conozcamos el pecado. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué era matar? Matar era quitarle la vida física a una persona. Pero hoy en día para nosotros, ¿qué es matar? Matar es decirle a una persona, oye, tú eres un fatuo. Y esas son palabras muy leves con lo que hoy se habla. Hoy sí que tristemente, y es doloroso, se hablan palabras muy obscenas y se refiere frente al prójimo de una manera muy peyorativa. Al prójimo se le maltrata de una manera terrible, terrible, terrible. Y por eso vienen los justos juicios de Dios sobre esta tierra. Bueno, entonces recordemos que Mateo capítulo 5, versículo 22, como lo vimos al principio de nuestro video, nos decía que matar era decirle fatuo a una persona. Y bueno, Romanos 3:10 nos está diciendo, como ya lo leímos, que no hay justo ni aun uno. Pero bueno, el estándar humano es absurdo. Entonces, mi estándar es fallar un poquillo, fallar un poquitico y hacer cositas buenas. Y con esas cositas buenas, yo me voy a salvar. Entonces, por ejemplo, dando un mercadito, siendo bueno, no siéndole fiel a la esposa, no siéndole infiel a la esposa. Otra cosa que es muy leve, no engañando a la esposa, no pegándole a la esposa, ahorita que digamos están en convivencia estrecha y hay que hacerlo, digamos la ley hay que cumplirla y yo los motivo, queridos amigos, a que, o sea, vayan más allá y sí hay que cumplir la ley, pero la ley, amigos, la ley no es para salvación, porque ya vimos Santiago 2:10, es que es muy claro, o sea, si uno no ve Santiago 2:10, o sea, es muy claro, y nos dice que si incumplimos un punto, incumplimos todos. Entonces, tu amigo que de pronto seas judío mesiánico, tu amigo que tengas, digamos, esa concepción que por la ley te vas a salvar, pues mira lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y es que cumplir la ley no es difícil, es imposible. Y tú puedes decir, pero no, es que Romanos, Gálatas, esos son cartas de Pablo, ¿cierto? Posiblemente estés pensando eso. Pero ¿sabes qué, amigo? Te tengo una noticia. Vamos a Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo 20, tú lo viste, tú lo viste. Viste cuando Dios dio la ley y el pueblo se atemorizó. ¿Por qué el pueblo se atemorizó? Porque no podían cumplir ninguno de los mandamientos. Y digamos que se sacara Pablo, aunque Pablo claramente que es un libro inspirado por Dios, pero ves que hay terror, es imposible, amigo.
Así que si tú crees que por los mandamientos te vas a salvar, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree que la única solución para salvarte es que creas que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por tus pecados y que tú no puedes hacer absolutamente nada para salvarte. Bueno, entonces nosotros también creíamos que adulterar era grave. Vamos a ir a Mateo 5 nuevamente. Mateo 5 es muy interesante y es el sermón del monte. Y mira que tú dices, sí, yo no creo en Pablo, pero mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús. Si no tienes en consideración a Pablo, mira lo que dice Jesús. Mateo 5:28. Vamos a ir a Mateo 5:28. Sí, Jesús va a colocar los mandamientos de una manera más alta y de una manera no alta, imposible de cumplir. Mira lo que dice Mateo 5:28. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarla o codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en su corazón. Tristemente, todos nosotros ante la palabra de Dios somos adúlteros. Entonces recordemos ante la Biblia y ante los mandamientos mosaicos y lo que dijo Jesús, ¿qué somos nosotros? Entonces, primero, nosotros somos idólatras. Segundo, adoramos a Dios conforme a nuestra imaginación. Tercero, tomamos el nombre de Dios en vano. Cuarto, no guardamos el día de reposo. Quinto, no honramos a nuestros padres. Sexto, somos asesinos. Séptimo, somos adúlteros. Octavo, somos ladrones. Noveno, somos mentirosos. Y décimo, somos codiciosos. ¿Qué te parece, amigo? Y antes de ir a la ley, creíamos que éramos unas personas buenas, que éramos unas santas palomitas que no le hacíamos daño a nadie. Hay algo interesante y que les quiero acercar en cuenta. Imagínense que ahorita ustedes tienen el COVID-19, Dios no lo quiera, pero lo tengan. Y ustedes, digamos, digan, uy, no, ¿cómo voy a solucionar esta enfermedad? ¿Cómo voy a solucionar esa temperatura? Y ustedes tienen un termómetro. Imagínense que tienen un termómetro. Pero dicen, no, voy a solucionar y se tragan el termómetro. Se lo tragan. ¿Será que esa es la solución para solucionar el pecado? Si se toman el COVID-10 para solucionar el COVID-19, ¿ustedes piensan que tragándose un termómetro se van a mejorar de esa enfermedad? Cuando ustedes piensan que por cumplir los 10 mandamientos se van a salvar, es como si se tragaran un termómetro para curar el COVID-19. Y muchos de ustedes están tragando termómetros para solucionar el COVID-19. Y créanme que eso les va a acelerar su muerte. Así que no crean que se van a salvar por eso. Solamente la salvación viene porque un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por el pecador. Yo aquí no les voy a hablar de platas, no, que si tú crees en Jesús, Dios te va a dar carro, casa, beca, no, a mí eso no me importa, porque esa no es la vida eterna. Esa no es la vida eterna. La vida eterna es entender y conocer quién es Dios. Entonces, amigo, no te tragues el termómetro. No creas que por cumplir los mandamientos te vas a salvar. Tú si piensas que haces eso vas a morir, y no solamente un poco, sino eternamente. Otro ejemplo que doy. Por ejemplo, imagínate que yo aquí en mis manos tengo un espejo. Imagínate que este es un espejo. Entonces yo con este espejo puedo ver mi condición. Pero ¿será que yo con este espejo puedo agarrarlo y peinarme? ¿O las damas pueden agarrar y maquillarse con este espejo? No.
¿El espejo para qué nos sirve? El espejo sirve para mostrar el pecado, sirve para mostrarnos nuestra condición, así como el termómetro. El termómetro sirve para demostrarnos la temperatura, pero no sirve en este caso preciso y en este mismo momento para sanar una enfermedad como el COVID-19. Entonces, gracias a Dios porque permite en estos momentos enfermedades como este tipo para que tú, amigo, caigas en cuenta que no por cumplir la ley te vas a salvar. Y así sea una persona nueva que me esté escuchando y que escuche este mensaje y crea en esto, voy a quedar muy feliz. Porque esto no es de cantidades, esto no es de multitudes. Bueno, entonces el pueblo estaba aterrado porque no podía cumplir ninguno de los mandamientos. Entonces uno dice, uy, no, pero entonces si uno no se salva por cumplir la ley, entonces para qué sirven los mandamientos? Entonces los mandamientos sirven para mostrar nuestro pecado y lo mal que estamos. Digamos, ¿cómo uno sabe que tiene COVID-19? Ayer hicieron una entrevista muy interesante aquí en la emisora con un doctor y este doctor nos citaba para qué servía el COVID-19 y nos citaba la enfermedad del COVID-19. Era el doctor Nicolás Velasco. Entonces el doctor Nicolás Velasco nos decía que había una sintomatología, se diría en el argot médico que había unos síntomas. Entonces, por ejemplo, que la persona tenía fiebre, y hay una app, valga nombrar, que es una app muy propia, que sería como la ley, que el doctor la mencionó ayer, que tenía que ver con el COVID-19, una app acá que se hizo en Colombia. Entonces, si uno presenta esos síntomas, es de alarma y es para ir y presentarse o llamar aquí en Colombia a la línea 123. Es decir, amigo, que tú tienes que ver lo que oficialmente dice el Estado, que te da una lista digamos, de los síntomas. Eso es lo mismo, la ley es una lista de los síntomas de pecado que nosotros tenemos, pero no por tragarnos el termómetro vamos a solucionar el pecado, como les dije. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la solución que Dios permitió y yo también pues ya les he dicho cuál es esa solución, pero me gusta repetir una y otra vez. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 24. La solución al pecado es esta y a la muerte. Éxodo capítulo 20, versículo 24 cita así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Muy interesante, ¿no? Se repite lo que yo les he dicho N mil veces, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Entonces, Éxodo capítulo 20 nos muestra los tres elementos que tiene que tener un verdadero arrepentimiento: fe, sacrificio y sangre. Posiblemente muchos de ustedes se estén preguntando, uy, no, Samuel, pero entonces no hay que hacer buenas obras. No, hay que hacer buenas obras, porque las buenas obras demuestran en quién realmente uno ha creído. Entonces en Santiago también nos habla que la fe sin obras es muerta. Tengo que tener obras, pero no por mis buenas obras me voy a salvar, pero por mis buenas obras voy a demostrar en quién realmente yo he creído, ¿cierto? Entonces la solución siempre ha sido la misma, desde que Adán y Eva cayeron en el Edén. Es decir, que un inocente muera por un pecador. Así de sencillo, amigo. Tú tienes que creer con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas que un inocente tiene que morir por ti y que tú no tienes que hacer nada para salvarte. Es algo
fácil de creer, pero a la vez difícil. Y solamente una obra del Espíritu Santo puede obrar para que tú creas en eso. Creer en Dios no es que tú vas a creer en Dios y que Él te va a dar carro, casa y beca, no. La cosa es que un animalito inocente como este corderito tiene que morir por este pecador. Este animalito tan bonito que ustedes ven acá, que yo lo quiero mucho, un detalle muy bonito de mi mami, muchas gracias mami tía, este corderito tenía que morir, pero realmente ¿quién había pecado? Yo. Entonces la persona ponía su mano en la cabeza del carnero y lo degollaba, y él botaba sangre. Una imagen horrible y muy triste, muy, muy triste. Hoy en día tenemos que ver qué hay que hacer. Hace algún tiempo yo conocí a un ministro del Evangelio, un verdadero ministro del Evangelio, que cuando él conoció al Señor, él decía, uy hombre Samuel, yo cuando conocí la palabra de Dios y empecé a leer, yo creía que literalmente tocaba matar un cordero. Entonces él se fue y se presentó a la iglesia católica y le preguntó a un sacerdote de ellos, oiga, señor sacerdote, ¿cuándo puedo traer mi carnero? Entonces él lo vio todo loco y dijo, oiga, no, usted no, como que no entendió, como que él fue displicente. Entonces él fue y buscó otros amigos y después entendió lo que yo les he estado explicando una y otra vez, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por el pecador. Bueno, entonces hay algo muy bonito. Y desde Génesis 3:15 se habla de la promesa que vendría un libertador que le pisaría la cabeza a la serpiente. Y vemos dos heridas, herida mortal, la de la serpiente, pero una herida pasajera que la serpiente la causaría al hombre en el talón, a ese libertador. Pero quiero que vayamos a Isaías, uno de los profetas, y en Isaías vamos a ver algo muy, muy interesante. Vamos a ir, por favor, si son tan amables, a Isaías capítulo 53, versículo 2. Isaías 53, 2. Cita así, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ahora vamos a leer el 52, 13. Vamos a ir a Isaías 52, 13. Isaías 52, 13 también nos va a hablar de la venida de ese libertador. Isaías capítulo 52, versículo 13, dice así, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, verso 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hoy en día hay mucha gente que se burla del Señor y se burla pues de su palabra. Pero hoy en día muchos están cobardes con el COVID-19. Déjenme decirles, amigos, que el COVID-19 es nada, nada con lo que se viene. Y si tú no te arrepientes y crees en el Evangelio, eternamente, ahorita te puedes estar burlando de esto, puedes estar diciendo hasta malas palabras y riéndote. Pero vas a ver que algún día Dios tenga misericordia de ti y tú no te estés riendo de esto, sino eternamente por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Y diciendo por qué no me arrepentí, por qué no entendí, por qué no conocí el Evangelio. Pero bueno, eso no depende de ti, eso depende de Dios. Quiero que vayamos por favor a Isaías 53,
nuevamente y vamos a leer el verso 10, Isaías 53:10. Este verso es muy interesante y lo vamos a atar con Génesis capítulo 3, versículo 15. Isaías 53:10. Vamos a ir a Isaías 53:10. Isaías capítulo 53, versículo 10 cita así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero antes quiero que leamos el 9, porque el 9 también es muy importante, miren. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces imagínense que yo, por ejemplo, digo una mentira. Entonces he pecado contra Dios. Entonces, ¿qué debía hacer? Tenía que llevar un cordero y este cordero poner mi mano en la cabeza de él y tenía que degollarlo. Y este cordero moriría por mis pecados. Pero creen que justo que ese cordero muriera por mí. No era justo. Lo justo era que yo muriera eternamente en el lago de fuego. Pero quien va a matar a ese cordero, como vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, va a ser Dios. Es decir, que Dios tiene que matar a ese libertador para que nosotros tengamos vida eterna con él. Bueno, amigos, entonces ya casi vamos concluyendo nuestro programa y por ello quiero que veamos los 4 para qué sirve la ley. Entonces recordemos, si una persona en estos momentos, supongamos tuviera COVID-19, ¿será que le podemos decir, oiga, tráguese el termómetro? Y tragándose el termómetro, así como les había mostrado, tragándose el termómetro fresquito, usted va a mejorar. No, eso lo va a matar o va a empeorar su estado. Si tu amigo dice no, haga unas obritas, rece unos Ave Marías, haga unos rosarios, de comida a los pobres. Ahorita que está el COVID-19 ayuda a la gente y hay que ayudarla, eso sí. Pero si tú piensas que por esas buenas obras te vas a salvar, estás tragando el termómetro. Y no te lo tragues, por favor, no te lo tragues, porque vas a morir de una peor manera. Bueno, entonces vamos a ver para qué son los mandamientos. Entonces, es para darnos cuenta, primero, que no es difícil cumplirlos, que es imposible cumplir los mandamientos. Segundo, para mostrarnos que el hombre por sí mismo no puede solucionar el pecado. Entonces yo llevando un mercadito allá, dando una monedita acá, dando una monedita allá, yo no puedo solucionar mi pecado, no puedo. Necesito que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, muera por mi pecado. Tercero, para que nadie tenga justificación ante Dios. Entonces yo puedo llegar, no Dios, pero es que yo no sabía eso. No, Dios es claro y en su palabra lo muestra, que no hay justo ni aun uno. Y nos deja estos 10 mandamientos, los cuales no son difíciles de cumplir, sino son imposibles. Y en cuarto lugar, para que el pecado sea más visible. Entonces lo que yo les he comentado y nuevamente valga comentar. Entonces yo les decía, no, es que yo, por ejemplo, sí digo una mentirilla así de chiquitica, pero es que hay gente que es re mentirosa. Pero una mentira así de pequeñita me puede mandar al lago de fuego. Si yo no creo que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mi pecado.
Entonces, querido amigo que me estás viendo, que no te mate una enfermedad que es peor que el COVID-19 y que tú tienes, que se llama el pecado. Ese sí que es mortal y ese todos lo tienen y eso sí que es una pandemia universal, pero la gente está muy relajada y muy tranquila. Hoy en día con esto del COVID-19 han tomado algo de conciencia, pero realmente no ha habido conciencia en sus corazones. Y la gente está muy, muy engañada, tristemente, pensando que pueden cumplir la ley. Y cumplir la ley no es difícil. Cumplir la ley es imposible. Es realmente, queridos amigos, algo no difícil, sino imposible. Bueno, quiero agradecerles a cada uno de los que me están viendo. Marcela Machete, muchas gracias, muy buenas noches para ti. María Nancy, muchas bendiciones para ti. Por favor también saludes a Antonio, que espero que el bebecito se esté recuperando. También un hermano, a mi hermano David, saludes, a Blanquita. También a Andresito Gámez de la Universidad del Rosario, un saludo especial. A mi hermano, también por favor, un saludo a Juan David Ávila, que me alegra mucho que le haya gustado el video y pues espero que se lo esté viendo. Y bueno, las personas que estén viendo este video, de verdad que de todo corazón, muchas gracias. Se le agradece mucho a Dios, a ustedes por el tiempo. Y bueno, muchas gracias, de verdad, que Dios les dé una muy buena noche y espero que sean conscientes para qué sirven los mandamientos, para qué sirve la ley, porque hoy en día la gente está muy equivocada. Bueno amigos, agradecido con ustedes, ánimo y por favor no se traguen el termómetro. Por favor les pido que me traigan a los muertos, que Dios los resucitará. Bendiciones y buena noche. Chao, chao. Semper Reformatio.